Momento crucial para la paz de Colombia, gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firman acuerdos sobre víctimas. De manera detallada han entregado el contenido profundo de lo que significa haber llegado a este acuerdo. Y de la promulgación del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. A continuación llamamos a los jefes de las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC-EP, Humberto de la Calle e Iván Márquez, a firmar el acuerdo sobre el punto de víctimas. Y los jefes de delegaciones pues hacen ahora entrega simbólica de los acuerdos firmados al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. A continuación tomará la palabra la señora Ginette Bedoya, representante de la Delegación de Víctimas presente en este acto. Muy buenos días a todas y a todos. Comunicado de Delegación de Víctimas. Hoy venimos a La Habana, Cuba, en nuestra calidad de víctimas del conflicto armado, a ser testigos activos de la firma del acuerdo del 5º punto sobre víctimas, celebrando que se haya encontrado el camino para reconocernos después de tantas décadas de impunidad. Reiteramos que así como hemos dejado nuestro dolor sobre la mesa de diálogos en cada visita de las 5 delegaciones, hoy reivindicamos nuestra dignidad y nuestra exigencia de que los acuerdos sean fieles a los reclamos de todas las víctimas. Nuestro respaldo al proceso de paz no significa que renunciemos a la justicia, a la reparación y sobre todo a la verdad. Por eso nos declaramos veedores atentos del estricto cumplimiento de los acuerdos que se firman hoy, aclarando que al momento de la redacción de este comunicado no conocemos su contenido. Segundo, el país debe entender que solo por el camino del diálogo, la concertación y la reconciliación será posible llegar a la materialización de esa palabra que tanto pronunciamos, pero de la que poco sabemos: paz. Por eso, le solicitamos al Gobierno Nacional y a las FARC que multipliquen esfuerzos para que la pedagogía sobre el proceso de paz sea una realidad. En ese sentido, las víctimas que hicimos parte de las 5 delegaciones en un gran porcentaje de las regiones, podemos cumplir un papel fundamental para hacer conocer los resultados del acuerdo y para su implementación. Sabemos que nuestro papel va más allá de ser un grupo de personas marcadas por la violencia. Somos protagonistas sociales de un nuevo país. Tercero, al aceptar estar hoy aquí, estamos asumiendo una responsabilidad de la que desconocemos las consecuencias al regresar a Colombia, sin contar la estigmatización que hemos afrontado. Nuestra participación en las 5 delegaciones generó diferentes amenazas de muerte, de las que hoy no hay ninguna investigación, lo cual debería ser el mayor ejemplo de las garantías de no repetición. Cuarto, a pesar de que las partes manifestaron su compromiso de que la perspectiva de género era transversal en el proceso, vemos con tristeza la ausencia de mujeres en la mesa de negociación. Esto
sin lugar a dudas, afecta directamente las garantías que las mujeres hemos exigido. Quinto, estamos dando la mayor muestra de generosidad como sobrevivientes de este conflicto armado, al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación. Estamos creyendo en ustedes y queremos que el país crea en el acuerdo de paz. Pero si ustedes fallan, no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia. La Habana, diciembre 15 de 2015, firmamos Janet Bautista Montañez, Luz Marina Bernal Parra, Luis Mendieta Ovalle, Marisol Garzón Forero, Wilfrido Landa Caicedo, Débora Barros Fince, Alan Jara Ursola, Piedad Córdoba, Alfonso Mora León, Ginette Bedoya Lima. Gracias. Agradecemos a la delegación de víctimas por su importante declaración. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle. Un saludo fraternal al grupo de víctimas, a todas ellas. Señor Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señores representantes de los países garantes, Cuba, Rodolfo Benítez y Noruega, Dag Nylander. Un saludo a los países acompañantes, Chile, Raúl Vergara y Venezuela, Roy Chatterton. A los representantes de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Al grupo de abogados y a los representantes de la Comisión Histórica y a todos los presentes. Hoy, desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo. No es retórica decir que el anuncio del acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz. Queremos una paz duradera, la cual solo se consigue situando a las víctimas en el centro como lo hemos hecho. Este fin de año es sombrío para la humanidad. Estamos en presencia de una oleada de violencia desbordada. La alteración del medio ambiente es ya una realidad. Resurge la pregunta sobre el destino y la supervivencia de la humanidad. Un expresidente colombiano se preguntaba algún día, ¿hay vida inteligente en la Tierra? ¿Hay realmente vida inteligente en la Tierra? Hoy, como en 5 oportunidades previas, contamos con la presencia de víctimas del conflicto. A ustedes, todo nuestro respeto y consideración por su dolor. Para mí, en lo personal, y para la delegación del Gobierno, oír sus testimonios claros, vívidos, estremecedores, fue una experiencia transformadora. Ese ha sido el principal motor en la consecución de este acuerdo, que solo busca la mayor satisfacción de sus derechos. El punto 5 de la agenda del Acuerdo General de La Habana encierra un sistema integral que comprende verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un mantra que ha sido nuestro centro de gravedad en las discusiones de La Habana. Cada elemento se explica por los demás y sirve a los demás. Cada uno y todos entre sí contribuyen al logro y afianzamiento de la paz. Por eso pido a los colombianos que al evaluar lo pactado tengan en cuenta esa circunstancia. Debemos mirar lo convenido como un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra también las puertas a nuevas víctimas. Como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, el punto de mira debe prestar atención
a las víctimas del futuro, las que no vendrán, hijos y nietos que podrán vivir sin el flagelo de la violencia. No basta con detenerse en el componente de justicia, hay que valorar los mecanismos para establecer la verdad, un anhelo que permanentemente las víctimas nos reclaman. El inmenso esfuerzo por lograr la reparación del daño causado. Ambas partes lo han proclamado así. El Gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas sin consideración a quien ocasionó el daño. Las FARC, por su parte, han adquirido el compromiso de realizar una multiplicidad de acciones reparadoras. Se han comprometido en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema a contribuir a la reparación material de las víctimas y, en general, a la reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Y, por fin, igualmente es un elemento crucial el de las garantías de no repetición. No repetición, que es la base sobre la cual se debe construir el futuro de Colombia. En cuanto al componente de justicia, por primera vez en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, de común acuerdo, en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad, en el reconocimiento de verdad, en el compromiso de reparación. Es un sistema que aplica a todos. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. No hay violencia buena. Después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito, no hay espacio para la impunidad. Les hemos cumplido a las víctimas y, como lo dice Ginette, vamos a cumplirles en el desarrollo de lo acordado. Le hemos cumplido a la comunidad internacional. No se pactó una amnistía para los delitos internacionales. Se acordó la imposición de sanciones efectivas que sean apropiadas al logro de la paz. A esa comunidad internacional le digo que en Colombia tenemos la voluntad y la capacidad para aplicar una justicia de transición genuina. De igual modo, se han pactado condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. En primer lugar, la dejación de las armas, que deberá comenzar 60 días después de la firma del acuerdo final, tal y como lo pactamos el pasado 23 de septiembre. Asimismo, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Esto es, hay un marco de condicionalidad que le da sentido y equidad a lo acordado. Las sanciones, distintas a las ordinarias, deben ser miradas dentro de ese marco, que a su vez es el camino para la terminación efectiva de las hostilidades. Situaciones anormales como la guerra requieren las soluciones excepcionales para superarla. Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. La seguridad jurídica es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la jurisdicción no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta para la reconciliación. En el campo de las sanciones hay distintos caminos según el comportamiento de cada uno. Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años en régimen ordinario de cárcel para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En segundo lugar, penas privativas de la libertad de 5 años en régimen ordinario de cárcel para quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad
pero en todo caso antes de la sentencia. Y por fin, las sanciones propias de la jurisdicción equivalen a restricción efectiva de libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras. Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar, habrá una restricción efectiva que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal. No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal y la violencia sexual violentos, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, de acuerdo al Estatuto de Roma. Obviamente tampoco serán amnistiados los delitos comunes. En cambio, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos, como ha sido tradición en Colombia. En una ley de amnistía se determinarán las conductas y la manera precisa como se aplicarán los criterios de la conexidad. Así como el sistema cobija a todos, asimismo lo hará el régimen especial de sanciones, tomando en consideración, claro está, las características específicas de los responsables. Para los agentes del Estado, en especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo. Y en cuanto a terceros no combatientes que hayan contribuido de manera determinante o habitual al apoyo de acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente equilibradas. No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad. Esto quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz es una solución, no es el comienzo de un problema, es una solución equitativa y razonable, basada en los mismos principios de aporte de verdad plena, asunción de responsabilidad, compromiso de reparación y no repetición. Ha quedado claro que quienes hayan sido extorsionados no son victimarios, sencillamente son víctimas. El sistema brinda justicia para todos de manera equilibrada y equivalente. No hay desbalances, no hay lugar para inequidades que se han presentado en el pasado en otros procesos. El Tribunal contará con magistrados de las más altas calidades, expertos en distintas ramas del derecho. El proceso de selección será transparente, brindará toda la confianza a la sociedad. Los magistrados no serán nombrados, como suele decirse en Colombia, a dedo. En efecto, se ha acordado que no podrán ser elegidos directamente por las partes en la mesa de conversaciones. Si logramos finalmente culminar este enorme esfuerzo, si llegamos al fin de las hostilidades, se abre un panorama de enormes posibilidades para los colombianos. En el terreno de la economía, mediante el crecimiento adicional que aporta la paz. En el campo de las instituciones, con transformaciones en beneficio de una política incluyente. En el espacio inmenso para contribuir a superar el problema mundial de las drogas. De las FARC no esperamos que desistan de sus ideas. Esperamos que conformen su partido o movimiento y que conduzcan la defensa de sus ideales dentro de la democracia. Y por otro lado, todos estaremos vigilantes para que cada ciudadano sea libre de expresar sus ideas con plenas garantías. Ni combinación de urnas y armas, ni persecución a nadie por sus creencias. Esto es posible, no es utópico, es el momento de comenzar a pensar cómo será la Colombia en paz. La paz no es simplemente el silencio de los fusiles,
no es la negación del conflicto ni la discrepancia. La paz se construye sobre un consenso, pero un consenso civilizado que no impide, como debe ocurrir en la democracia genuina, que se expresen las alternativas y las discrepancias. Creemos, por tanto, que en la forma que se acuerde, más allá del detalle que deberá ser abordado en una reforma constitucional, la participación de las FARC en política es esencial al posconflicto. Como quedó acordado, habrá una refrendación para que sean los colombianos los que digan la palabra final. ¿Puede haber un mayor seguro? Cuando llegue el momento, cada colombiano escogerá o acepta el acuerdo final con todas sus ventajas y renunciamientos, o lo desecha. Esperamos sinceramente que esta no sea una oportunidad perdida. Ahora tenemos al frente el desafío de convenir las normas para el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, es decir, el fin del conflicto. Ya hemos avanzado en una subcomisión con presencia de militares activos. A ellos agradecemos su aporte, así como a los 6 juristas que trabajaron sin pausa en la configuración de la Justicia Especial para la Paz, al general Javier Flores y al grupo de oficiales activos, a Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Doc Castle, Álvaro Leiva, Diego Martínez, Enrique Santiago. Muchas gracias a ellos. Igualmente agradecemos el compromiso del equipo técnico, en su mayoría jóvenes mujeres abogadas que trabajaron incansablemente durante estos duros meses, y al alto comisionado, quien ha aplicado su tesón desde mucho antes al logro de un acuerdo, así como a los miembros de la delegación que nos han venido acompañando en esta tarea. De igual modo, resaltamos la disciplina y la capacidad de trabajo de la delegación de las FARC. Reconocemos su disciplina y su capacidad de trabajo. El año entrante dedicaremos toda nuestra energía, sin pausa, para terminar los puntos restantes de la agenda. Lo haremos con entusiasmo, conscientes de nuestra responsabilidad. Nuestra mayor recompensa será el logro de una meta que todos los colombianos compartimos: tener un país reconciliado y en paz. Con el acto de hoy comienza a aparecer el rostro de la paz. La paz es posible. Llegó la hora de creer. Muchas gracias. Agradecemos al señor Humberto de la Calle su declaración. Hablará a continuación el jefe de la Delegación de Paz de las FAREP, Iván Márquez. Excelentísimo Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba, señores representantes de los países garantes Noruega y Cuba, señores representantes de los países acompañantes Chile y Venezuela, integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, integrantes de la Comisión de Juristas, Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, representación de Naciones Unidas, representación de la Conferencia Episcopal, representación del CICR, apreciados y apreciadas víctimas del conflicto, compatriotas. Permítanos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del Premio Nobel en 1982. La violencia y el dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento. Frente a la opresión
el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del acuerdo parcial sobre víctimas, cuyas potencias dinamizadoras, si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación. Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia del bloque de poder dominante, es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al derecho de la rebelión. El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de 70 años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas, individuales o colectivas de los diversos sectores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario. No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y en ocasiones la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero sobre el cual se formule el compromiso también colectivo del nunca más. Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del ejército o de la policía o de un alto funcionario del Estado o de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en territorios especiales de paz, en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado, para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general. Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un sistema integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición. La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque además de combatir la impunidad, ofrece la máxima justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada. Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado vinculados directa o indirectamente al conflicto interno. El acuerdo alcanzado sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior del sistema diseñado y establece herramientas eficaces para establecer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin verdad no hay reconciliación posible. La verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la paz. La paz es el derecho síntesis de todos los derechos humanos y sin paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas. Durante las discusiones del punto 5 de la agenda, la FAREP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los derechos humanos, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía la posibilidad de interlocutar con las partes en la mesa de conversaciones. Respecto al acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, durante los meses en que éste se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia, para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido a lo largo del conflicto armado se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos. Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas. Las víctimas
y sus organizaciones desempeñarán un papel crucial en la buena marcha del sistema creado y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez, un acuerdo de paz. Por primera vez, en un acuerdo de paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades. Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron directa o indirectamente en el conflicto, combatientes y no combatientes, agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra los colombianos y las colombianas, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades. La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir, a protestar, exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca. No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones del gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización. Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el sistema integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones. Deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas,
así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto, empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del acuerdo de paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados. Las FAREP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la reincorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos donde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello, trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí que por primera vez en un acuerdo de paz las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables, ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la agenda de conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social para el país. Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza. Por ello, con el inolvidable Gabriel García Márquez, cerramos esta intervención diciendo que ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábula que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias.